a tu novia tus promesas. Amén. Que el Señor diga la palabra. Amén. Una sola palabra suya bastará. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer las escrituras, hermanos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 6. Gloria al Señor. Y también pues preparemos Mateo 24, que son las escrituras que tomamos el culto pasado, donde nos estamos refiriendo al rastro del anticristo en las escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor, si ya lo tienen, Primera de Juan 4, verso 1. Gloria al Señor. A ver si me regala, hermano, un vasito con agua. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Bendito sea Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan 4, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Gracias, hermano. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. La palabra es clara, hermanos. Amén. Amén. El que no oye a Dios, el que no oye la palabra, no es de Dios, no hay nada de Dios en él. Amén. Y aquel en el que resuena su palabra en su alma, ese es de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Mateo 24, verso 24. Estas dos escrituras son advertencias de Dios en profecía. Amén. Y traen rellenura en nuestro corazón.
acerca de este espíritu del anticristo. Verso 24 de Mateo 24, dice la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Vamos a volver a leer, pero ahora desde el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren: he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Amén. Pero no es posible. No puede el anticristo engañar a un elegido, a un escogido de Dios. Amén. Pero será tan parecido al original, hermanos, que sí engañarán, hermanos, a multitudes. Los engañarán como con religión. Amén. Así engañarán al mundo entero. Amén. Verso 25, he aquí os lo he dicho antes. Verso 26, así que si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Verso 28, porque donde quiera, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dios bendiga su palabra en esta hora. Oremos al Señor. Bendito Padre, aquí estamos, Señor, nuevamente, Padre, leyendo estas porciones de tu palabra, Señor, con lo cual te pedimos que, Señor, tomes, Padre, esta palabra y pueda ser hablada a nuestro corazón. Enséñanos cómo, Señor, escapar del espíritu anticristo, Señor, el cual es un espíritu sumamente religioso, Padre, con apariencia de piedad, Señor, y ayúdanos a que todas las cosas en nuestra vida sean, Señor, Padre, advertidas, y de esta manera podamos escapar y ir no a una religión, sino a una experiencia real de salvación. Cristo con su Hijo, Cristo con el individuo. Concédelo en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Toma control, toma, Padre, las palabras de mi boca, y que sean tus palabras hablando a tus hijos y alimentando sus almas. Concédelo, Señor, te doy las gracias, pido de tu ayuda, de tu bendición, que no solo sea estudio y pensamiento, sino que nos des una sola palabra de vida eterna a nosotros, y eso bastará para sostenernos en esta vida, en las luchas y pruebas que vienen en esta semana. Concédelo, Señor, lo pedimos y te damos a ti las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, pues estuve en un lugar donde es muy seco el clima, labios muy resecos, y hasta mi nariz, toda esta parte de aquí muy reseca, me siento un poco incómodo, pero bueno, pues gracias al Señor, cada día me está gustando más aquí la Huasteca. Gloria al Señor, alaban al Señor. Bendito sea Jesucristo. Bueno, pues estamos meditando, hermanos, este culto, este tema de el rastro del anticristo por las escrituras. Y bueno, pues el Señor nos ha dicho muy claramente, hermanos, cómo es que son estas cosas, ¿verdad? Ya vimos que el espíritu del anticristo no es algo que es muy
es una grande oposición, así de una manera muy obvia, no es así. Si es una grande oposición a la palabra, pero en el sentido de la máscara de Satanás que se llama religión. ¿Alaban al Señor? Amén. Dios no trabaja por religión. Eso es algo que todo cristiano debe de entender, debe de, hermano, captar y le debe de ser revelado en su vida. Dios no trabaja por medio de la religión. La religión solamente es una cobertura. Amén. Como lo hizo Adán y Eva cuando ellos pecaron, ellos fallaron. ¿A quién fallaron? Fallaron a Dios, fallaron a la palabra que Dios les había dado a ellos. Les dijo Dios, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Eso era la palabra, el 100% de la palabra, era el evangelio completo, hermano. Y Eva falló cuando ella descreyó a Dios en un punto de la palabra, descreyó a Dios para creerle a la serpiente. Y entonces, hermano, se vio el proceso de las 3 etapas para llegar a una cuarta en el camino de este espíritu de anticristo. ¿Cuáles son las 3 etapas para llegar a una cuarta? Bueno, pues son exactamente lo que Dios nos da en profecía, en misterio y en símbolos en el capítulo 6 de Apocalipsis, desde el verso 1 en adelante, los cuales son los primeros 4 sellos. Bendito sea el Señor, alaban al Señor. El libro de la redención, hermano, estaba sellado con 7 sellos, los cuales nadie podía ni siquiera mirar el libro. Nadie era digno de romper sus sellos, ni siquiera de mirar el libro. Hasta allá es desagrado el libro de la redención. Bendito sea el nombre del Señor, alaban al Señor. En el cual libro se encuentran los nombres de los redimidos. Si usted es un redimido del Señor, su nombre está escrito en ese libro. Pero no puede ser reclamado, no puede ser revelado. Usted no tiene derecho a redención si ese libro no es desatado sus 7 sellos y entonces es expuesto ese libro. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Y tenía que haber un personaje, alguien, hermanos, que fuera adecuado, que fuera idóneo, que fuera digno de tomar el libro y romper sello por sello hasta romper los 7 sellos y entonces abrir el libro y obtener el derecho de posesión, porque ese libro es la carta del derecho de la posesión de la redención de los redimidos. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Si ese libro no es abierto, si esos 7 sellos no son rotos, hermano, usted está perdido y también yo. ¿Alaban al Señor? Se requiere que se pare el pariente redentor a reclamar el derecho de su redención. Y para eso se requiere el título de la redención. Y ese es el libro que está sellado con 7 sellos. ¿Alaban al Señor? Luego lo vamos a estudiar bien a detalle. Amén, pero es como una propiedad. Una casa tiene un título, un coche tiene un título. Amén. Son propiedades, un terreno tiene un título. Tiene un título donde en ese título se dice el nombre del poseedor de esa propiedad,
qué es la propiedad, cuántos son sus metros, etcétera, sus características, etcétera, y quién es la persona que tiene todo el derecho legal de ese terreno, casa o vehículo, etcétera. Amén. Y eso lo respalda cualquier autoridad en el país. Alaban al Señor. Nadie tiene derecho a meterse con esa propiedad más que la persona que tiene el título y el nombre de ese título. Alaban al Señor. No importa cuánto esa persona le diga, hermano, mi casa es su casa, adelante. Sí, eso es, hermano, por fe, eso es por cristiandad, pero el dueño de esa casa es quien porta el título de esa casa. Alaban al Señor. Cuando esa persona presenta el título, él puede reclamar todo el derecho de esa propiedad. Así es la redención de Cristo. Él firmó con sangre, pagó el precio en la cruz del Calvario, porque el hombre se perdió, hermanos. El hombre se extravió cuando Eva descreyó a la palabra de Dios. Eva cambió. Cristo cambió la palabra, cambió la experiencia de venir Dios en las tardes, hermanos, a tener compañerismo con ellos. Eva cambió eso por una cobertura de religión. ¿Alaban al Señor? Dice la Biblia que Eva y Adán estaban desnudos en el huerto de Edén, porque estaban bajo la dispensación de la inocencia. Amén. Ellos se miraban uno al otro desnudos, hermano, y no había ni una sombra de maldad, ni una sombra de pecado. Estaban bajo inocencia. Amén. Estaban bajo la pureza que solo da el Señor. Allá nosotros vamos a tener que regresar, hermanos. Hoy un hombre no puede ver a una mujer desnuda sin que ese hombre tenga efectos en su cuerpo. ¿Alaban al Señor? Hoy un hombre no puede siquiera ver un pedazo de piel atractiva de una mujer. Por eso Dios condena tajantemente en su palabra que las mujeres tengan el cuidado en su vestimenta, tengan el cuidado en su comportamiento, su forma de expresarse, de saludar, hermanos, porque hoy se perdió todo lo que tenían antes de la caída Adán y Eva. Estaban bajo la inocencia, estaban desnudos, hermanos, y no había ni siquiera un pensamiento de maldad en ellos. Así es, amén. ¿Alaban al Señor? Amén. Pero, hermanos, vino Satanás, el espíritu de anticristo, hermanos, y ungió a un animal que era la serpiente, la cual no se arrastraba, estaba, hermanos, erecta como un hombre, hermano, caminando y hablando. Amén. Se acercó y le dijo a la mujer, le cambió una palabra, le dijo, Dios dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Sí. La serpiente cambió una palabra, dijo, no morirás. Yes. Y con esa una palabra, hermanos, la mujer, al descreer a Dios y creer a la serpiente, echó a toda la humanidad a la perdición. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Aleluya. La propiedad de Dios, que era la tierra, el Edén, sus hijos, todo lo que Dios había creado, hermano, fue depositado, hermano, se perdió. Alaban al Señor. Se perdió, hermano, y entonces el que tenía derecho sobre todas esas cosas fue Satanás. ¿Por qué tenía derecho, hermano? Porque el hombre y la mujer
desobedieron pisoteando la palabra de Dios. Una sola palabra de Dios. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Amén. Entonces se tenía que pagar un precio para, hermanos, volver de nuevo a comprar lo que se había perdido, que era de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra restauración. Amén. La palabra redención, que quiere decir ser comprado de nuevo, redimir a una persona. Alaban al Señor. Y entonces fue que el Señor Jesús vino, hermanos, en su primera venida, vino como el Cordero de Dios, hermano, para pagar el precio. ¿El precio de qué? El precio de la redención. Y el precio era sangre, porque fue sangre derramada lo que causó la caída. Por eso no fue una manzana. No fue una manzana con lo que la mujer pecó y echó a la humanidad a la perdición, a la enfermedad. No, fue sangre que se derramó. Y la sangre que se derramó fue cuando tuvo acto sexual con la serpiente. La virginidad de la mujer Eva fue derramada su sangre. Y hermano, toda la humanidad se fue a la perdición. Apareció la enfermedad, aparecieron los problemas, apareció el adulterio, la lujuria y todo atributo de pecado, que es incredulidad. Alaban al Señor. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice la Escritura, para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, para eso vino, y lo primero que hizo fue pagar el precio. Alaban al Señor. ¿Y cuál fue el precio? Hermano, la caída fue sangre que se derramó. Y hermano, en la palabra Dios demandaba sangre derramada de un cordero perfecto. Y ese sería el precio tan altísimo que alcanzaría a pagar, hermano, la deuda de la humanidad. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Y nadie lo podía hacer. Esa es la razón por la cual, ahora ustedes lo van a entender, esa es la razón por la cual en toda la ley de Moisés, Dios mandó a Moisés que sacrificara un cordero. El cordero tenía que ser sin defecto. No tenía que tener una patita rota. No tenía que estar con un ojo mal. Nada. Tenía que ser un cordero que estuviera en perfectas condiciones. Amén. Sin defecto. Amén. Amén. Y entonces lo degollaba el sacerdote, hermano, en el altar. Y el sacerdote pues ponía las manos sobre la vida que se le estaba yendo al cordero mientras temblaba, y la sangre del cordero se derramaba en el altar, y el sacerdote presentaba esa sangre, hermanos, por el pueblo. Y de alguna manera esa sangre cubría el pecado del pueblo. Mas sin embargo no restauraba, no limpiaba, solamente cubría el pecado. Pero el pecado allí seguía, la maldad allí seguía, el deseo de pecar y de hacer maldad allí seguía en el creyente, allí seguía en el pueblo. Amén. Y así Dios mandó en la ley de Moisés: hagan sacrificios, sacrifiquen un cordero, sacrifiquen la vaquilla roja, sacrifiquen los 2 palominos. ¿Por qué sangre derramada? Porque fue sangre, es sangre lo que Dios requería para pagar el precio, hermano, de la maldad del hombre. No lo podía hacer ningún hombre, porque todos venimos de pecado. Tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin arruga, sin maldad.
Y por eso Dios no podía mandar un ángel. Los ángeles no sangran. Dios no podía mandar a otra persona. Él dijo: yo mismo iré, naceré del vientre de una virgen, seré un hombre como mis hijos y yo mismo pagaré el precio por ellos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Él vino, Él bajó y Él era el Cordero perfecto de Dios caminando entre los humanos, caminando entre la gente, entre el pueblo. Amén. La gente no lo identificó, Satanás no lo identificó, pero él era el rey, el mismo rey de la gloria que había creado todo. Era él mismo caminando con los pies sucios de estar caminando en la tierra, hermanos, sudando en ese clima caluroso de allá del Medio Oriente. Hermano, predicando el evangelio, predicándole a todo el pueblo de Israel. La gente no sabía, el mismo Satanás no sabía, pero ese hombrecito era el mismo Señor de señores que había creado todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y él no tenía mancha, no tenía arruga. Nunca tuvo, hermanos, una sola escoria en él. Él era el candidato perfecto para pagar el precio. Y él así fue. Isaías 53, desde el verso 1 en adelante. Amén. Ahí él enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. Amén. Cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, toma un cordero, llévalo al altar y sacrifícalo por el pueblo. Derrama tu sangre por el pueblo. Él estaba hablando de sí mismo, que él estaba profetizando que un día él iba a ir a pagar el precio de aquello que hizo Eva en el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Aleluya. Fue un precio alto. Un precio que nadie podía pagar. Solo uno fue digno para poderlo pagar. Y fue el mismo Señor Jesucristo. Alaban al Señor, hermanos. Por eso nadie en la tierra hay como Él. Nadie en el cielo hay como Él. Nadie en toda la existencia, hermano. Nadie puede compararse a Él. Porque Él mismo creó a sus hijos, Él mismo los amó, Él mismo, hermanos, pagó el precio por ellos y Él mismo los va a reclamar en la hora de la redención. Alaban al Señor. Aquí no entra ninguna Virgen María, ningún Papa, no entra ningún santo, no entra nadie. Nadie era digno, solo uno fue digno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando oramos, no oramos en un título. No oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son títulos. Eso solamente es religión. Nosotros oramos en el nombre de aquel hermano que llevó un nombre en la tierra. Su nombre fue Jesús y Él nació el Cristo. Lo vimos el culto pasado. Y por eso su nombre es Jesucristo. Cuando un creyente invoque y pronuncie su nombre, el solo hecho de decir Jesucristo, eso hace temblar a Satanás. Eso levanta un muerto. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ese nombre tiene poder. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a Jesucristo. Amén. Por eso un creyente debe de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando el bautista se sumerge en el agua, invoque su nombre sobre tu vida, diciendo: yo te bautizo, hermano, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y Él te dará a ti el bautismo del Espíritu Santo.
Invoca el bautista, el ministro, invoca el nombre de Cristo sobre usted, sobre la vida de usted. Y dijo el Señor: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Aleluya. Amén. Por eso, anticristo, el espíritu del anticristo es el espíritu de la religión. Sí, amén. No es el de Cristo. Cristo es una experiencia real de salvación en el Sí, creyente. amén. Alaban al Señor, hermanos. Aleluya. Ahí lo tenemos entonces, hermanos. Sí. Él pagó el precio con su sangre derramada. Y al pagar el precio con su sangre derramada, Él es digno de abrir cada sello que está sellando el libro de la redención. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. A ver, vamos a leer. Es Apocalipsis capítulo 5. Gloria al Señor, para que leamos en las Escrituras lo que acabo de comentar en estos minutos. Sí. Apocalipsis capítulo 5, desde el verso 1 Amén. en adelante, dice así la palabra del Señor. Ponga atención, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Ese es el libro de la redención, hermanos. Amén. Verso 2: y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Ve usted? Sí. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Nadie había digno. Así es. Amén. Amén. ¿Dónde está el Papa de Roma? ¿Dónde está Juan Pablo II? ¿Dónde están todos los santos? ¿Dónde está la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde está? Nadie es digno. Amén. Solamente hay uno digno. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí lo dice la Escritura bien claro. Amén. Verso 4: y yo lloraba mucho, decía Juan el escriba, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan, hermanos? Porque si no se abría el libro de la redención, todo estaba perdido. Amén. Amén. Así es. Amén. No Amén. importa cuán bueno seas, no importa cuántos años vayas a la iglesia, no importa cuánto, hermanos, tú hagas. Si no se paraba, hermano, alguien, hermano, a abrir el libro, todo estaría perdido. Por eso Juan el apóstol lloraba. Así es. Y decía: no es posible, si no hay ni uno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, entonces todo está perdido, Señor. ¿Alaban a Dios? Aleluya. Es como cuando un terreno no tiene título de propiedad. No importa cuánto digas que es tuyo. Amén. Si no tienes el título, te lo puede un vivaracho quitar. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alaban al Señor. Amén. Así estaba Juan, llorando, lamentándose. Hermano, y el verso 5 dice: y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sí, amén. Había uno digno. ¿Quién era? El león de la tribu de Judá. Sí, amén. Ahora observe el verso 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Amén. Allí estaba en medio del trono, era él mismo. Alaban al Señor. El mismo que tenía el libro en su mano derecha. Amén.
y era Sí, un amén. cordero inmolado. Sí, amén. ¿Quién fue el cordero inmolado? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alaban al Señor. Aleluya. Y Él tiene 7 cuernos, tiene 7 ojos. Y esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra, que son los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia gentil. Alaban al Señor, hermanos. Amén. Por eso este mensaje que Dios trajo, hermano, a través de su siervo en la edad de la Odisea, hermanos, es parte de esos 7 ojos del Cordero de Dios. Alaban al Señor. Aleluya. Verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, hermanos. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Amén. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que está en el mar y en todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que estás sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Amén. ¿Lo ve usted, hermano? Solo Cristo es digno. Amén. Allí no hay intercesores, allí no hay intermediarios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la doctrina católica romana es meramente religión. Sí, amén. Porque aquí en la Escritura no aparece una Virgen María, ni una Virgen de Guadalupe, ni ningún San Judas Tadeo, ni nadie. Aquí el único que aparece digno es el Cordero de Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso nosotros no tenemos imágenes. Claro. Todos ellos, María y todos ellos, fueron y son nuestros hermanos, Sí, amén. que creyeron en Él. Amén. Amén. Amén, se bautizaron, Sí, amén. caminaron con Él, Sí. se esforzaron como usted se esfuerza. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermano. Son nuestros hermanos. Amén. Amén. Y todos juntos servimos a un único Dios. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Sí, Jesucristo. gloria a Dios. Alaban al Señor. Amén. Pero ahora no pierda el rastro del anticristo. Sí. ¿Qué es anticristo? Todo lo que va en contra de estas escrituras. Sí, amén. Eso es anticristo. Por eso la religión, perdóneme usted, pero es anticristo. Es antipalabra. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, amén. Alaban al Señor, hermanos. Aleluya.
Bendito sea Jesucristo. Les voy a leer un extracto. Amén. Del mensaje. Bendito sea el Señor. El mensaje, la invasión de los Estados Unidos. Dijo el Espíritu Santo a través de su mensajero de esta séptima edad. O sea, a través de uno de los espíritus de los 7 ojos que tiene el Cordero. Amén. Miren lo que dijo. Dice, ¿no puede ver lo religioso que es el diablo? El diablo no es algo anti o algo grande como el comunismo en contra del cristianismo. Eso no es. Eso es todo del diablo, seguro, pero no es el anticristo. El anticristo es muy religioso. Amén. Muy religioso. Fue un espíritu religioso que crucificó a Jesús. Amén. Siempre ha sido un mundo religioso, un pueblo religioso, el que crucifica a Jesús. Lo crucificó allá, hermanos, y lo sigue crucificando hasta el día de hoy. Amén. Amén. Fueron Yes. los profetas religiosos que estaban en contra de Micaías. Amén. Es el pueblo religioso del día presente que está en contra del mensaje de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, no es hablar del anticristo, no es o hablar del espíritu del anticristo, no es, hermanos, hablar de satanismo, hablar de ocultismo, hablar de una forma declarada de las tinieblas. No, 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 no es así. Más bien es lo que dice Ezequiel, vamos a buscarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel 44. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Ezequiel 44, el verso 23. Allí vamos a encontrar la diferencia entre Cristo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristos. Usted ya lo capta cuando menciono Cristo y cuando menciono Cristos. Amén. Cristo es uno. Sinónimo, ungido. Y Cristos es el plural. Es ungidos. Ungido corresponde a la verdad de Dios nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristos, ungidos, corresponde a Mateo 24, 24. Falsos, falsos ungidos, falsos Cristos. Y son ungidos, hermanos. ¿Ungidos de qué? Ungidos de religión. Amén. Ungidos del 99% de la palabra. Amén. A ver, alguien ayúdeme a leer esa cita. Ezequiel 44, el verso 23. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y enseñarán a mi pueblo para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Amén. Si usted eso lo conjuga con la cita base de Primera de Juan capítulo 4, usted va a encontrar el espíritu que es de Dios y el espíritu que no es de Dios, que es el espíritu del anticristo. Aquí la Biblia está diciendo que los llamados de Dios, hermanos, tienen la responsabilidad y la demanda de parte de Dios
todo ministro, todo predicador tiene la demanda de parte de Dios de enseñar al pueblo, hermano, enseñarlo a que el pueblo haga la diferencia. ¿Haga diferencia de qué? De lo santo y lo profano. Amén. Que el pueblo sepa discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Amén. No dice lo limpio y lo sucio. No. Dice lo limpio y lo que no es limpio. No es lo mismo. No es lo mismo. Pareciera ser lo mismo. Por eso el lenguaje español, el habla español, es un idioma de los más completos que hay en el mundo. Alaban al Señor, a diferencia, por ejemplo, de la lengua del inglés. Porque en el inglés, hermanos, no hay tanto significado en las palabras, no hay tanta diversidad como lo hay en el español. Y por eso, hermanos, nosotros podemos entender que sucio no es no limpio. No. Porque sucio, hermano, es algo así. Negro en su totalidad está sucio. Eso es lo mismo que la palabra nos dio la definición. Es lo profano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto no es lo no limpio. Esto no es lo profano. Esto es lo negro. Esto es lo sucio. Pero ¿sabe qué es lo no limpio? Lo no limpio es algo que es blanco. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Pero tiene una mancha. Y esa mancha a esto lo hace no limpio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La palabra correcta es profano. ¿Qué está? Que algo limpio, que estaba limpio, fue profanado. Esto es sucio. Esto es oscuridad. Esto es vil. Esto es negro. Amén. Esto es el espíritu del anticristo. Es algo que es casi limpio. Aleluya. Casi 100% limpio. Pero no es 100% limpio. ¿Sabe cuánto es? Es 99% limpio. Eso es el espíritu de anticristo. Sí. No esto. Esto es lo declarado. Esto es lo que está declarado. ¿Alaban al Señor? Por eso usted no debe cuando habla de anticristo, cuando se habla del espíritu del anticristo, no debe de imaginarse la Iglesia Católica Romana. Eso es esto. Eso es lo declarado. No, hermanos. Esto puede ser una iglesia del mensaje. Sí, claro. Esto puede ser un individuo. Sí, amén. Que no falta a los cultos. Sí. Amén. Que canta, que ora, que ofrenda, que diezma. Amén. Pero hay un punto en la palabra que se atora y no puede caminar. Sí. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y ese individuo, al negar la palabra de esa manera, hermano, perdóneme, pero ese es el espíritu de anticristo. Sí, amén. Otra vez, Ezequiel 44, verso 23. A ver, hermano, otra vez, hermano, por Sí, favor. amén. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén. ¿Lo capta? Aleluya. Esto es la diferencia.
Amén. Ahí está la diferencia. Esto es, hermano, aquí está una manchita. Esto es lo limpio. No hay nada. Esto es el 100% la palabra en usted. Sí, amén. El 100% la palabra en una iglesia. Amén. El 100% la palabra creyéndola usted, clamando, abismando el 100% de la palabra. Y usted se torna en lo limpio, lo santo. Y la Biblia dice que todo ministro tiene esa demanda de parte de Dios. Sí. De predicar, hermano, esta mancha en esto, esta es la diferencia de lo limpio y lo no limpio, Amén. de lo santo y lo profano. Sí, sí. Alaban al Señor. Aleluya. Esto es una experiencia real en Dios de salvación, hermanos. Sí. Mientras que esto solamente es religión. Sí, amén. ¿Alaban al Señor? Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Cuando una persona en la vida cristiana, hermano, anda, hermano, con la palabra cambiada en un punto como lo hizo Eva, esto es lo que pasó con Eva. Sí. Eva no era del diablo, perdóneme, pero no era del diablo. No. Tampoco era inmunda Eva. Así es. No. Eva fue sacada del costado de su Adán, el cual era el Hijo de Dios. Hermanos, que de pies a cabeza en el sentido físico era perfecto. Y en el sentido espiritual también lo era. Sí. ¿Alaban al Señor? Amén. Y su Eva, hermanos, venía también, hermano, no era una vida sucia, no era una persona inmunda. No, venía bien, venía correcta, pero en ella venía, hermano, en su cuerpo físico el diseño para causar la caída. Y Sí. por eso la serpiente la usó a ella. Amén. O sea, vino a ella, la serpiente vino a ella, perdón. Sí. Y entonces, hermano, eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Amén. Ella, un punto de la palabra, que es esto, transgredió y todo se fue a la perdición. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Aleluya. Amén. Por eso es bien delicado Dios entre la palabra. Es bien delicado el Señor con sus cosas, hermano, aquí en la palabra. Y todos aquellos que nos decimos ser predicadores de este evangelio, Dios nos va a pedir cuentas. Sí. Nos va a demandar cómo enseñamos al pueblo a hacer diferencia en estas dos cosas. Sí, pues. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos lo entienden? Amén. Muy sencillo de entender la palabra del Señor. ¿Alaban al Señor? Entonces, el profeta tuvo razón en lo que nos está diciendo aquí. Dice, el anticristo no es algo grande declarado en contra del cristianismo, no. Dice, el anticristo es algo muy religioso. Es un espíritu religioso, el cual fue el espíritu que crucificó al Señor Jesús. Exactamente así es. Son los falsos ungidos. Amén. ¿Alaban al Señor, hermanos? Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 1.
Sí, Gloria amén. al Señor. Amén. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Sí, ¿Alaban al Señor? amén. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando muy enfáticamente de este espíritu de anticristo. Y lo está diciendo, hermano, de una forma que lo entendamos. Sí, amén. Amén. Sí. Y de hecho que lo pongamos del lado cruel, del lado declarado. Pero realmente es eso. Sí, Es eso. Es un ministro, es un pastor o un creyente, hermanos, que está profanado en su creencia. Amén. Que tiene un punto en su vida el cual, hermano, aún no logra quitarlo de su vida en la sangre del Señor Jesucristo. Y eso da motivo, bendito sea el Señor, hermano, a que al pueblo le enseñe error de la palabra del Señor. sí, ¿Alaban al Señor? amén. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, porque no nada más se pierde el individuo, sino que él se lleva toda la iglesia. Sí, Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? amén. Cosas como esas, las que ya hemos predicado. ¿Cómo es posible, hermanos, que en una iglesia del mensaje, hermanos, todas las hermanas tengan el cabello cortado? Ujú. ¿Cómo es posible? Yo eso lo puedo entender en una iglesia con gente nueva que va comenzando a caminar en el evangelio. Sí, Pero gente, hermanos, de años en el mensaje, predicadores de prestigio, hermano, con sus hermanas, sus congregantes, con el cabello cortado. Hermano, danzando y cantando y dándole gracias a Dios por el profeta y el mensaje que Dios les entregó a ellos. Hermano, perdóneme, pero eso es espíritu de anticristo. sí, sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, amén. Gloria a Dios. Es lo profano, Sí, es lo no limpio, es el 99% de la palabra. amén. Ahora, ¿qué debe de hacer usted? ¿Qué debo de hacer yo? Así es, aleluya. Ahí está, hermano, el Claro. asunto de todos los asuntos. Claro, amén. Porque, hermano mío, cuando usted, ya lo hemos predicado, cuando usted ve a un hermano o una hermana que se sale en un punto fuera del orden de la palabra, usted tiene todo el deber de Cristo y la obligación, hermano, de llamarlo y exhortarlo y decirle, hermano, eso está mal, Sí, arréglalo. amén. No es correcto que hagas Amén, eso. así es. Alaban al Sí, Señor, hermanos. aleluya. Si la persona se ofende, porque es normal que se ofenda, Claro, es normal, Sí. es la naturaleza humana, así es. la naturaleza del pecado. No nos gusta que nos corrija nadie, no nos gusta que nos digan, oye, estás mal, así no es. A ningún ser humano le gusta eso. No. Alaban al Señor, solamente al que es de Dios, como dice la escritura que acabamos de leer. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no te va a oír, hermano. Pero no quiere decir que no le digas, no quiere decir que no le exhortes. Exhórtale. Alaban al Señor. Exhórtale. Si es de Dios, te va a oír y va a dar gracias a Dios. Amén. Si no es de Dios, va a parar la trompa, va a poner el gesto y vas a ganarte un enemigo, hermano. Sí, así es.
¿Alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ahora, no quiere decir que tenemos que tener que tenemos que tomar una actitud de estar sospechoso con todo el mundo. Ay, no vaya a tener el hermano el espíritu del anticristo, o tal iglesia o tal pastor no vaya a tener. No tenemos que estar sospechosos. No, claro que no. No, porque el amado hermano, Mateo 24 es la verdad. Engañarán, serán tan parecidos Que engañarán a todo el mundo, pero no a los escogidos. Si Amén. usted es un escogido, no tiene por qué preocuparse. No. Solamente tiene, hermano, que mantenerse en el 100% de la palabra. Así es. ¿Alaban al Señor? Y amén. Sí. Y si se mocha el cabello la hermana, tú no te lo moches. Claro. Tú manténtelo al 100% de la Amén. palabra. Amén. Así es. Amén. ¿Alaban al Señor? Sí. Amén. No, es que no puede ser, hermano. Y luego uno hasta consortes de este tamaño y esposa de ministro. Perdónenme, hermano, pero eso no es. Eso no es. No. Y un verdadero hijo de Dios, cuando ve esas cosas, el celo de Dios lo consume. Amén. Así es. Claro que sí, hermano. Sí, Porque correcto. tanto tiempo en este mensaje, tanto tiempo con esta preciosa palabra de vida eterna que Dios nos trajo, para estar cayendo, hermano, y tolerando semejantes cosas a estas alturas del tiempo en el que estamos viviendo, hermano, Sí. no es posible, no puede ser así. No. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Se tiene que hablar, se tiene que predicar, Claro. se tiene que condenar. Sí, amén. ¿Qué se tiene que condenar? Esto, Claro. esto. Si te vas a ganar enemigos, gánatelos, pero condena lo que profana la palabra de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, Aleluya. allí nosotros tenemos ese tipo de situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ya vimos la escritura, Deuteronomio 22, creo que 5 o 21:5, donde dice que la mujer no debe de vestir hábito de hombre. 22:5. 22:5, ni el hombre debe de, gracias hermano, ni el hombre debe de vestir vestidura de mujer. No debe, porque dice la Biblia, es abominación a Jehová el que hace esas cosas. Amén. ¿Alaban al Señor? Sí. Amén. Nada. Este punto debe de limpiarse en la vida de esa persona. ¿Alaban al Señor, hermanos? Por eso es que uno debe de tener entonces, hermano, el entendimiento de eso. ¿Por qué razón no quiere Dios que una mujer se vista como hombre? ¿Cuál es la razón? Nada más porque Él quiere. No, es que hay una razón sobrenatural. Y la razón sobrenatural la hallamos desde Génesis y concluye hasta Apocalipsis. En Génesis, hermanos, Dios le dijo que la mujer debe estar sujeta a su varón. Amén. ¿Alaban al Señor? Y corre así por todas las escrituras. Encontramos a mitad del libro de las escrituras, hermano, el espíritu de Jezabel, que es el espíritu de una mujer dominante. Y llegamos hasta Apocalipsis y, hermanos, encontramos a la gran mujer dominante en todo el mundo, la gran ramera, que tiene el espíritu de Tiatira, el espíritu de Jezabel. ¿Alaban al Señor? Amén. Y es la razón, una de las razones por la cual Dios condena que una mujer se vista como varón. Sí. Dios condena que se corte el cabello, porque si se corta el cabello, deshonra a su varón. Y si de una mujer deshonra a su varón,
¿qué se espera de ese? ¿Qué puede esperar Dios de ese varón para empezar? ¿Lo puede llamar a predicar? ¿Lo puede ungir para que ore por un enfermo y el enfermo sane? Si su esposa se corta el cabello, si su esposa se viste provocativamente. No, hermano, no. Aquí es donde se cumple Génesis 3:16. Cuando le dijo la mujer, Dios a la mujer le dijo, tu marido se va a enseñorear de ti. Alaban al Señor. O sea, Él va a cuidar de ti, Él te va a guiar, no lo vas a guiar tú a Él. No, ni ambos vamos a guiar la casa. No, Señor, no es así. Ambos vamos a guiar la casa, eso sería esto. No, Dios no dijo que la mujer y el hombre guíen la casa. Dios dijo, el varón va a guiar la casa. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Ella debe estar sujeta a su marido. Si ella se quiere cortar el cabello, el marido tiene todo el derecho de prohibírselo. Y no es machismo. No es machismo. La Biblia dice, tu deseo no será el tuyo, será el de tu marido. Si tu marido te dice, hoy, hija, hoy, me gustaría que te soltaras el cabello, vete así al culto. Amén. Esa mujer cristiana debe de saber. Génesis 3, el verso 16. Amén. Alaban al Señor. Lo voy a leer para que no quede volando. Dice la palabra del Señor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo. O sea, tú no tendrás deseos propios, pues. Bendito sea el Señor. Y Él se enseñoreará de ti. Mija, suéltate el cabello. Ándale, hija. Me gustaría hoy verte con el cabello suelto. Ella tiene todo el deber por esta cita de obedecerle y soltarse el cabello. ¿Alaban al Señor? Es un ejemplo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero cuando una esposa, hermano, o una hija, hermano, ya está el consejo de la palabra, está el consejo del mensaje, está el consejo del esposo, el consejo del padre, hermano, y aún así, dice, no, pues que a mí me gusta amarrármelo, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta ponerme esto, a mí me gusta ponerme lo otro, a mí me gusta, a mí me llama la atención, me gusta, es mi gusto. Eso puede bien ser el espíritu teatírico. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Y ese hermano o esa hermana no necesita tener pantalón. No, ya está ungido con el espíritu, hermano, que Dios condena en una damita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué espera después de eso? ¿Qué espera? Hermano, que al poquito tiempo, si su varón o si su padre, si es una hija, hermano, no se para por Cristo en la palabra, en este caso, hermano, al ratito ya se mocha el cabello y no pasa nada. ¿Alaban al Señor? Al ratito ya se viste ceñido y no pasa nada. Al ratito se corta el cabello y no pasa nada. Hermano, ¿qué es todo esto? ¿De dónde viene todo esto? La razón por la cual Dios dijo, no vestirá la mujer hábito de varón, ni tampoco el varón se va a poner falda. El varón tiene que ceñirse el pantalón y con el cinturón bien apretado, es lo que está diciendo Dios. Alaban al Señor, porque fue a causa de la mujer que vino la caída. Por escuchar a Satanás a través de la serpiente. Y la única manera en que Satanás pueda seguir
hermanos, haciendo estragos como lo hizo desde el Edén, es su misma fórmula que hizo en el Edén. Es exactamente de la misma manera. Por eso entonces Dios protegió a la mujer debajo de su varón. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. Por eso ustedes varones, que son varones, los que ya son viejones, Claro. y los que son jóvenes que van a entrar apenas en la vida, Sí. sepan estas cosas. Amén. Y ustedes, doncellas, sepan estas cosas. Claro. Y afrontes las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué vas a hacer tú, doncella, cuando te cases con un pagano? O con un cristiano que no es cristiano. Claro. Nada más va a la iglesia porque te quiere ganar a ti. Y al rato te diga a ti, cristiana, te diga, quiero que hagas esto. Bendito sea el nombre de Dios. Cosas viles. Claro. Quiero que te cortes el cabello. Quiero que te pongas pantalón. ¿Qué vas a hacer, cristiana? Claro. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Amén. Va a ser tu vida un infierno aquí Así en la es. tierra. Amén. Alaban al Señor. Sí. Por eso no existe, como les he dicho, no existe el príncipe azul, hermano. No. No te fijes en los ojos bonitos, que es güero, que es alto, que es guapo, que es chino, que nombre, que tiene dinero, tiene carrera, tiene esto, tiene lo otro. Sí, ese individuo puede ser así, te puede dar la mejor vida, etcétera. Claro. Amén. Pero también ese individuo te puede llevar al infierno. Yes. Quizás tú eras siendo soltera, pero apenas te casas y allá viene uno y luego viene otro Sí. y luego viene otro y al rato ya es una manchota así, hermano, hermana, estás perdida, estás perdido. Háblanos, Señor. Alaban al Señor. Amén. Por eso Dios dijo en el consejo de su mensajero, en el mensaje escogiendo una novia: Amén. joven, más le vale, más le conviene orar a Dios Sí, amén. Sí, Señor. antes de que te cases y de que escojas a tu esposa. Amén. Más te vale de orar a Dios, decirle: Señor, esa muchachita que va ahí, esa muchachita que va a la iglesia, esa muchachita que canta, Señor, me ha robado mi corazón, pero Señor, vengo a ti, ¿será ella? ¿Será esto tu voluntad? ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, amén. Eso es el consejo de Dios en su palabra. Sí. Y buscar, hermanos, que se case un renacido con una renacida de Sí, Dios. amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es, hermanos. Eso es. Sí. Sí. Cuando una persona, hermanos, así está, una esposa, así es, o una hija, así es, perdónenme, pero ellos están pisoteando Deuteronomio 22:5. Sí. Aunque no tenga pantalón la hermana, Claro. y aunque el varón no tenga faldas, Así es. los tienen. Él tiene las faldas y la hermana tiene los pantalones. Amén. Alaban al Señor. Sí. No debe de ser así. Aleluya. El varón debe de pararse, Claro. decirle a su hija: mija, quítate eso que traes puesto. Sí. Alaban al Señor. Amén. Hoy, la sociedad como está el día de hoy, hermano, cuando una hija puede hasta demandar al padre. Claro. Y a como están las instituciones y los derechos de todas las personas el día de hoy, ningún padre le tiene por qué recriminar a su hija en nada, Así es. ni a su esposa en nada. Es como las instituciones, los gobiernos han puesto hoy los derechos de todas las personas. Y más en los derechos dados a una mujer. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó allí? Hermanos, pisotean Deuteronomio 22:5. Sí. ¿Lo pisotean? Pisotean Génesis 3:16.
Amén. Y muchas escrituras más. Ezequiel 44, 23. Todas estas las pisotean, pero no debe de ser así, hermano. Un varón en su casa debe de pararse a cumplir la palabra. Sí, amén. Amén. No ser ungido de un espíritu machista, no, eso no es. No, tampoco no es así. Porque si el varón se atreve, hermano, a pisotear a su esposa o a su hija, hacerla sentir mal, etcétera, etcétera, hermano, no se vaya a cumplir lo que dijo Jesús. Es uno de mis pequeñitos, mejor te vale Claro. que te pierdas en el mal y te ahogues a que me pisotees a uno de estos mis pequeñitos. Por eso es que no debe de ser así, debe de ser un lidiar en el Señor, pero debe de ponerse, hermano, ese lidiar en Cristo conforme a las Escrituras. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Y así es, un padre le debe de decir a su hija: oye, mija, esto no está bien ante la palabra, ante lo que nos predican, quítatelo por favor. Ay, no, pero a mí me gusta. Entonces ya súbele de tono, súbete al siguiente tono, padre, y dile: no, te ordeno que te lo quites, y ya, te quiero ver que te lo quites. Claro. Alaban al Señor, y ella debe obedecer. Lo mismo es con la esposa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. No se tiene que llegar a eso. No, porque si la esposa ama al esposo, Sí. hermano, todo lo que le diga a él, ella lo va a hacer por amor a él. Amén. Alaban al Señor. Sí, amén. Sí, Señor. Pero si no, si ella dice: no, pero a mí me gusta así, yo soy así, él debe de decirle: te digo que te arregles esa vestimenta, o que dejes esto, o hagas esto, o hagas aquello, y te lo digo porque así debe de ser, y ya quiero ver que lo hagas. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Aleluya. ¿Qué está haciendo? Cumpliendo Deuteronomio 22:5. Amén. Alaban al Señor. Sí. No tiene que llegar hasta allá el asunto, pero hermano, si el caso es como en esta iglesia, como en una iglesia, les vuelvo a repetir, donde todas las hermanas con el cabello cortado, todas las hermanas con los taconzotes, bueno, yo digo: ¿dónde están los pantalones? ¿En dónde están los varones? Sí. Alaban al Señor. Sí, amén. Predican del séptimo sello y de todas las cosas, menos de estos puntos. Claro. ¿Por qué no predican de estos puntos? Porque se enoja la esposa, Sí, claro. se enoja la hija, se enoja la iglesia, y se va la gente. Sí. Y mejor no predicar, mejor hay que llevar la fiesta en paz. No es así, hermano. Todas las cosas tienen que ser corregidas conforme a la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Eso es lo que es el espíritu anticristo. Amén. Un espíritu de religión. Aquí vamos a parar, aquí vamos a terminar, y después vamos a continuar estudiando todavía un poquito más de estas cosas. Alaban al Señor. ¿Cuántas las gracias a Dios por la palabra del Señor? Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por la palabra. Gracias al Señor por este mensaje de esta mañana. Amén. Gracias, Señor, te damos Sí, Señor. por tu palabra que en esta mañana nos has hablado. Gracias, Señor, te ruego que nos des de tu bendición después de oír tu palabra. Señor, que esta palabra vaya en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú no eres religión, tú eres una real experiencia Sí, Señor. de salvación. Y Padre, esa es la